¿Cómo están, gente? Vamos a hablar nuevamente de lo que es la actualidad de este mercado de pases de Newell's, de lo que le depara al equipo de logro Cristian Fabiani, que se está preparando para lo que va a ser el inicio de este nuevo torneo clausura, esperando también rival para lo que va a ser los octavos de final de la Copa Argentina, esperando el rival entre Boca y Atlético Tucumán. Pero las novedades no pasan en sí de los jugadores que pueden estar llegando a venir. Ya conociendo las confirmaciones de Martín Fernández, el uruguayo, y de Darío el Pipa Benedetto. En sí tenemos que hablar de aquellos jugadores que van a dejar la institución ya con confirmaciones oficiales, a la espera también de confirmaciones del otro lado, de las otras instituciones que están interesadas por nuestros jugadores. Y ya de por sí vamos a hablar de quién es uno de ellos. Estamos hablando de Misael Jaime, el extremo de 21 años, que ha tenido pocos minutos en la primera de Newell's, en lo que va de este 2025. El año pasado ha sumado minutos, pero en sí no se ha destacado, no ha demostrado de ser un jugador acorde a las necesidades que tiene Newell's, pero que en este último 2025 se destacó jugando en el equipo dirigido por Lucas Bernardi en reserva, y su destino va a ser Chacarita, va a ser la primera nacional y va a estar firmando un contrato con la institución del Funebrero hasta diciembre del 2026, y esta en sí es una cesión definitiva. Y a Newell le va a estar quedando un 15% de los derechos económicos, así que esperemos que le vaya bien en este nuevo rumbo que emprende en su carrera como jugador, y que esperemos que el cambio de aire le siente bien a Misael. Otro de los jugadores que en sí se va a estar yendo y todavía se está esperando la confirmación oficial es Fernando Cardoso, el paraguayo, que recordemos que Newell le compró su pase a Olimpia, que parecía que todo estaba encaminado para que regresase con aquella institución, pero después de unas declaraciones en radio que no terminaron cayendo bien, se había dado por finalizadas las negociaciones, pero todo parece indicar que va a ir a Cerro Porteño, al equipo dirigido por Diego Martínez, ex técnico de Boca, que estuvo hablando también en medios radiales de Paraguay, dando a entender del interés del entrenador con contar con los servicios de Fernando Cardoso. Y Newell lo va a ceder a préstamo con cargo y con opción de compra, y esperemos que Newell pueda recuperar algo del pase del jugador. Pero hablando de la ficha de Fernando Cardoso y también sumándole a la de Saúl Salcedo en su momento, corre el rumor de que Olimpia va a llevar a Newell's ante la FIFA por pagos atrasados en cuanto a las adquisiciones del pase de ambos jugadores, recordando que Newell's había pagado en su momento 2 millones de dólares por Saúl Salcedo, 1.200.000 dólares por Fernando Cardoso, y Olimpia está reclamando lo que son los pagos de las cuotas de los pases de ambos jugadores. Estaría reclamando justamente 1.200.000 dólares. Pero lo que sí se da a entender desde el lado de Paraguay es que estaría con las intenciones claras de llevarlo Newell ante la FIFA, y eso podría traer un problema grave a la hora de seguir con las negociaciones, de ir en búsqueda de otros jugadores. Ya de por sí Newell tiene bastantes problemas con los retrasos del pago de los salarios de los empleados del club, los pagos de los trabajadores que están realizando las obras para lo que va a ser la segunda bandeja, que en teoría tendría que estar finalizada para su estreno cuando Newell sea nuevamente local en este torneo clausura, allá por la fecha 2, cuando reciba a Banfield. Pero eso no es todo en cuanto a las novedades, porque Newell en la semana estuvo jugando una serie de amistosos, uno con Central Córdoba, de acá de Rosario, de la primera C, el otro con Studebaker de Villa Cañas, en donde contra el Charrúa Newell perdió 2-1. El gol de la Lepra lo había hecho Lolo para el Charrúa, dirigido por Taylor y Acoglanis. Lo habían convertido Flores y Valentín Detzel. En el segundo amistoso
Newell había jugado con la mayoría de suplentes, aquellos jugadores que no han sumado minutos y de los que Fabiani pueda ver y encontrar alguna alternativa para lo que va a ser el armado de lo que van a ser los titulares y lo que van a conformar el banco de suplentes. Y los goles lo convirtieron Sotelo y Chaverano y terminaron ganando ese equipo 2-0. Pero que hay que destacar en relación a esos amistosos es que el arquero fue Piotti. Y uno se preguntará, ¿dónde está José Reinati? Bueno, lo habían sancionado, lo habían bajado a reserva porque había salido sin autorización del club a hacerse una revisión médica en el exterior buscando una segunda opinión profesional en relación a lo que ya hemos conocido con anterioridad de su lesión en el hombro, cosa que lo había terminado de marginar, de su recuperación, porque es una lesión que viene arrastrando hace bastante y que se volvió a resentir, recordemos, y que por el lado del club no terminó gustando para nada, lo terminaron sancionando, pero después de una serie de charlas, más que nada también con la intervención de Fabiani, en la próxima semana va a estar nuevamente Reinati incorporándose al plantel de primera división y siendo el suplente nuevamente de Keylor Navas, que recordemos está disputando la Copa Oro con su selección, la selección de Costa Rica. Volviendo a lo que es el mercado de pases en sí, en la búsqueda de jugadores, se cayó definitivamente la negociación por Benjamin Bosch, el jugador de Vélez, en el cual Newell había estado en tratativas con la dirigencia y con su presidente Fabián Berlanga. Encima había salido a hablar de que todo estaba bien, todo estaba encaminado, y después se conoció que el jugador va a ir a Montevideo City Torque, va a ir a jugar al fútbol del Uruguay, y se terminó de finiquitar lo que es la novela Benjamin Bosch en ese sentido. Y otra de las novelas también pasa por la situación de John Córdoba, el jugador que, si recordarán, estuve hablando hace algunos videos atrás, porque recordemos que las negociaciones se habían frenado por la participación de Millonarios en las semifinales del torneo de la Liga Colombiana. Y la novedad de este fin de semana es que Millonarios perdió 2-1 con Independiente de Santa Fe, quedando a puertas de la final por la disputa del torneo y la obtención del título, y que eso presenta la oportunidad para que nuevamente se reabran las negociaciones, se vuelvan a encaminar por buen puerto lo que podría ser o no la llegada de John Córdoba Newell's, un jugador con lo que Fabiani viene insistiendo y con el que quiere contar, teniendo en cuenta que el único lateral por la derecha que tiene Newell's es Alejo Montero. Y en tanto de esa situación, hay que hablar también de Angelo Martino, que recordemos que estuvimos hablando hace varios días, de que también uno de los jugadores que se puede llegar a ir en este mercado de pases. Lo mismo sucede con Tomás Jacob, que es uno de los jugadores que más se ha destacado y que es uno de los cuales la institución de la Lepra ha puesto en sus ojos para ser uno de los jugadores a salir, para que ingrese dinero a las arcas del club, conociendo los problemas económicos que viene arrastrando esta comisión directiva y que viene ampliando la deuda desde que asumió. Y sería un problema para Fabiani, teniendo en cuenta que el reemplazo natural de Angelo Martino es Alejo Tavares, y por Jacob no tiene reemplazo. Seamos sinceros, porque ha estado destacándose, ya sea jugando más que nada en la posición de cubrirle las espaldas a Eber Banega, y hemos visto que ha destacado, más aún en una posición que no es la de él, y que le ha dado varios rendimientos en cuanto a lo positivo, en cuanto al despliegue físico, en cuanto a la actitud, cosa que Fabiani viene destacando a la hora de contar con Tomás Jacob y probándolo en distintas posiciones que lo ha estado exigiendo y que le ha estado rindiendo y que le ha estado funcionando en ese sentido. Y hablando de la posición de la mitad de la cancha,
la pregunta que todos nos hacemos es, ¿firma o no firma Gasparini Níguez? Recordemos que él, seamos sinceros, es el primer jugador que llegó, ha estado de hace varios meses entrenándose en Bellavista, poniéndose a punto físicamente, muchos destacando que ha perdido más de 20 kilos. Recordemos que tiene 35 años, viene libre desde Deportivo La Ferrere. Más allá de que dicen gente que lo ha estado viendo, entrenándose y que ha disputado en los partidos amistosos que ha estado jugando en Newell en estas últimas semanas, es que la calidad sigue intacta, más que nada la cuestión técnica del jugador, pero los rumores que corrían era que no querían que él fuera el primer jugador en estampar la firma, porque no quedaba que la primera cara que presentaras oficialmente fuera la de Gasparini. Es un jugador que viene libre, que viene con sobrepeso, que para mí todo el contexto Gasparini no me gusta para nada, más allá de que es uno de los jugadores por los que Fabiani apostó en sí. La situación de traer un jugador que lo tengas entrenando hace varios meses para que pierda peso, para que se ponga puesta a punto, habla más de por sí de lo que Fabiani no pudo encontrar en inferiores a la hora de buscar alternativas por Ever Banega, en ese sentido, a la hora de tener un jugador en la mitad de la cancha que sea habilidoso en cuanto a lo técnico y a la hora de poder distribuir y hacer circular la pelota para generar situaciones en ofensiva. Pero eso es todo por el momento. También quería aclarar que el 2 y 3 de julio Newell va a ser sede de partidos de Copa Argentina, así que hay que estar atentos por las inmediaciones del Coloso. Eso por un lado. Y por el otro, vuelvo a repetirles, les pido que se suscriban, que le den pulgar para arriba a cada uno de los videos para que la comunidad siga creciendo, para que los suscriptores sigan aumentando y que le podamos llegar a más gente, que le pueda llegar a interesar la información que yo les vengo trayendo semana a semana. Así que yo por mi parte me despido y nos estamos encontrando en el próximo encuentro.